¿Qué veíamos la clase pasada? Estábamos viendo lo que eran las entidades contables. Yo les comentaba que estas entidades contables son importantes debido a que a través de ellas vamos a calcular o vamos a aprender a calcular cómo se comporta la economía de un país. Estas entidades que hemos estado viendo desde la clase pasada son las más básicas. Es a partir de estas conforme se van desarrollando las otras entidades contables. ¿Por qué son importantes más allá de saber cómo calcular la actividad económica de un país, muchachos? Porque a partir de estas se toman las decisiones de política económica. Independientemente de lo que diga nuestro presidente de que hay que medir la felicidad, y sí, si hay un indicador que mide el bienestar en otros países, muchachos, hay que tener en cuenta algo. Esos países ya presentaron crecimiento económico, han presentado periodos de desarrollo económico. Por lo tanto, sí pueden medir una variable cualitativa como lo es el bienestar. En nuestro caso, ¿cómo podemos decir que tenemos un bienestar general cuando estamos viendo que tenemos desempleo, cuando estamos viendo que tenemos estancamiento económico? Entonces, esto es lo que dificulta el análisis. Sí queda claro, no, hasta cierto punto el señor, no está mal, sí se puede medir el bienestar, no la felicidad, el bienestar de los individuos, pero esto se da, muchachos, hasta que se haya alcanzado cierto nivel de crecimiento y de desarrollo económico. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué vamos a tener? Entonces vamos a empezar a calcular lo que sería los impuestos. Acuérdense que TX son impuestos, TR son transferencias. Me está diciendo que calcule este monto, muchachos. Por lo tanto, voy a utilizar mi ecuación de balance de sector público. Recuerden que nuestra ecuación de balance de sector público es la siguiente. Para nuestro inciso C vamos a tener que SP es igual a impuestos menos gasto de gobierno menos transferencias, muchachos, menos TR. Si se dan cuenta, me está pidiendo calcular este monto, no me está pidiendo calcule impuestos por separado, transferencias por separado. Entonces vamos a sustituir datos en el mismo orden que están aquí. Primero voy a despejar. Esta G ahora sí tiene signo negativo, la voy a pasar de mi lado izquierdo con signo positivo. Está restando, pasa sumando. Me queda, perdón, SP más G es igual a impuestos menos transferencias. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio que calculemos. Lo voy a acomodar de manera tradicional. Impuestos menos transferencias es igual a SP más G. Hasta aquí no he hecho ninguna operación rara, ni mucho menos. Me está pidiendo calcula el monto de estas dos variables. Sustituimos valores, muchachos. En este caso, mi balance del sector público son 30. El gasto de gobierno son 1110. Estoy sustituyendo en el mismo orden, 1110. Por lo tanto, muchachos, los impuestos menos las transferencias nos va a dar un monto de 1140. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Puedo ya adelantar la hojita o me espero tantito? Tantito mismo. Sí. Acuérdense, no se preocupen si no si algo se les pasa o algo, todo lo que está aquí se guarda. Así que no se preocupen.
Profesora, en la grabación del miércoles hicieron el inciso A, el de PIN. El del PIN, ajá, en la clase pasada, hijo, sí, Ah, hicimos el inciso A y el inciso B. ok, ok. Ujú. Perdón. Una disculpa, muchachos, ya las alergias y entre el encierro ya me enfermé. Entonces, vamos a seguir, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Vamos a continuar con lo que nos está pidiendo, que vamos a calcular el ingreso disponible. ¿Qué me está diciendo mi ecuación del ingreso disponible, muchachos? Dice, el ingreso disponible es igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos. Si nosotros revisamos nuestros datos, muchachos, no tengo el ingreso, no tengo esta Y, no tengo transferencias menos impuestos, tengo impuestos menos transferencias. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi siguiente entidad? Recuerden, muchachos, que el ingreso, yo se los puse en la clase pasada, es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Y si nosotros revisamos nuestra ecuación del Producto Interno Bruto, vamos a tener que el PIB es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. ¿Por qué tienen los mismos elementos, muchachos? Porque esta forma de contabilizar el PIB se conoce como enfoque de gasto. ¿No? Este es el enfoque del gasto, que significa que todo el dinero que llega a una economía, ¿cuánto se destina al consumo privado? Es más, el consumo privado no solamente es el de las familias, sino también el de las empresas. Entonces, ¿cuánto se destina el consumo privado, tanto en términos de los hogares como en términos de las empresas? ¿Cuánto está gastando el gobierno, muchachos, en transferencias, subsidios, programas, gasto corriente y cuánto se está gastando en el sector externo? Y nosotros le estamos vendiendo más al exterior o le estamos comprando más. Eso es lo que nos daría nuestras exportaciones netas. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Nosotros ya tenemos el PIB, nos dice que el PIB es igual a 6,000, de los datos que ya tengo. Ya tengo mi primer variable. ¿Tengo este monto, muchachos, sí o no? ¿Tengo transferencias menos impuestos? Sí. Sí. ¿Seguro es que tengo impuestos menos transferencias o tengo impuestos menos transferencias? Fíjense bien lo que calculamos anteriormente. Tengo impuestos menos transferencias y aquí me están pidiendo transferencias menos impuestos. Entonces, yo no puedo sustituir el valor aquí nada más porque sí, muchachos, porque no corresponde. Yo tengo del inciso anterior, tengo impuestos menos transferencias, que es igual a 1,140. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a aplicar las leyes de la matemática, muchachos. Voy a multiplicar ambos términos por -1. ¿Por qué por -1? Para no alterar la igualdad, solamente estoy metiendo el signo. Y aquí va a quedar -1 por menos tx, positivo por negativo, muchachos. Negativo. Negativo por negativo. Positivo. Y menos 1,140 por -1, menos 1,140. Ahora sí, si yo acomodo mis términos, mis variables, muchachos, me va a quedar transferencias menos impuestos igual a menos 1,140. Ahora sí, muchachos, esto de aquí
es igual a lo que tengo aquí arriba en el mismo ordenamiento y con los mismos signos, ¿sí o no? Sí. Exacto, sí. Ahora sí, ya podemos resolver nuestro inciso C. El ingreso va a ser igual a 6,000 menos 1,140. Entonces mi ingreso va a ser 6,000 menos 1,140, muchachos, nos va a dar 4,860. ¿Sí, muchachos? Sí. Órale, pues copien y ahorita les cambio. Ahora no se preocupen, esto... Profesora, dijo, yo tengo una duda. dígame. ¿El YD Ujú. es igual que a Y? Según yo, Y es el PIB, ¿no? Sí, hijo, lo que pasa es que el ingreso, ojo, le está diciendo su ingreso disponible. ¿Qué es lo que te queda después de que el gobierno te da ayuda? Ahora sí que te da tu beca de Benito Juárez y te quita tus impuestos. Entonces es el nivel de riqueza que hay en una economía, más lo que el gobierno te estaría dando, menos lo que te está aquí, ahora sí tal cual, lo que te está quitando. Por eso en esta ecuación podemos utilizar el PIB. ¿Sí, hijo? Sí, profesora. Es que yo pensaba que en el cálculo tenía que decir YD es igual a 6,000 menos 1,140. Ah, no, hijo, es igual, es lo mismo. No, Ah, no, ok. no, no. O sea, en este caso yo les puse, se los desglosé, la fórmula como tal es Y. Ajá. Pero tenemos que Y es igual, o sea, el ingreso es igual al Producto Interno Bruto, por este enfoque que tenemos del gasto. Existe la manera, muchachos, de medir el Producto Interno Bruto desde el enfoque del ingreso, pero hay un pequeño gran problema con esa forma de medir el Producto Interno Bruto. Hay que considerar sueldos y salarios. Hay que considerar las rentas, entendiendo las rentas como los ingresos que se obtienen del capital, muchachos. Hay que considerar los intereses generados por la actividad industrial. Hay que considerar los impuestos que se pagan a nivel tanto federal como local, ¿no? La pregunta es, ¿pagamos todos los impuestos que nos tocan? Bueno, nosotros sí. Los demás pagan los impuestos que les corresponden, muchachos. ¿Las empresas declaran al 100% lo que ganan? Es más, hasta nosotros, cuando las empresas, las MIPYMES, las que medio pueden, facturan todo lo que es, muchachos. ¿Cuántos de ustedes trabajan y no les pagan lo que su recibo de nómina dice 1,000 pesos, pero por afuera cobran 5,000? Es muy difícil. Es ¿Es por el correcto? ISR, ¿no? ¿Manda, hijo? Por el ISR. Es por el ICR. ¿Por qué? Porque nos cobran impuestos. Entre más ganamos, acuérdense el principio de las finanzas públicas. Esto es a la Robin Hood. Yo le quito a los ricos para darle a los pobres. Ese es el principio de las finanzas públicas en materia de impuestos, muchachos. Se conoce como principio de progresividad. ¿A qué se refiere este principio de progresividad? Yo no le voy a quitar al señor que gana un salario mínimo, pues apenas si le alcanza para sobrevivir. Pero tú, Carlos Slim, sí te puedo quitar impuestos. ¿Cuál es o por qué se aplica este principio de progresividad de le voy a cobrar más al que más tiene? Porque al al aplicar este principio de progresividad, muchachos, en teoría, yo lo que estoy recaudando como gobierno de impuestos lo debo de redistribuir, perdón, muchachos, para cerrar la brecha que hay entre personas que no tienen y las personas que tienen. Ojo, no que todos van a ser ricos, ni que voy a hacer a todos pobres. En este principio de progresividad, muchachos, consiste en que se cierren esas diferencias entre las personas que tienen y las personas que no tienen. Vamos a ponerlo así. Todos ya van a tener casa, ¿no? O todos van a tener acceso a la educación. Todos van a tener acceso al esparcimiento, a tener un cierto nivel de vida, muchachos, que obvio va a haber personas que tengan más, cierto,
pero no por eso significa que vamos a tener brechas entre las personas que tienen y personas que de plano no pudieron guardar ni un día de cuarentena porque se morían de hambre. ¿Sí me explico? Esa es la medida del PIB por el lado del gasto, por el lado del ingreso. He allí su dificultad. Además, muchachos, antes de continuar, creo que la mayoría de ustedes son financieros e ingenieros, porque hay que hacer una gran diferencia en el concepto de inversión, muchachos. ¿Qué es la inversión? ¿Ustedes qué entienden cuando hablamos de inversión? ¿Qué es la inversión, muchachos? ¿O qué entienden por inversión? Es un capital destinado para una próxima adquisición de bienes, ¿no? Ok, es una adquisición de bienes. Entonces ustedes lo que hacen es tal cual, acciones, CETES, bondes, UDIs, títulos de deuda, todo eso para ustedes es inversión o no es inversión, muchachos. Sí. Es Sí. inversión. Para ustedes sí. Bueno, desde el punto de vista de la economía, muchachos, la inversión solamente está referida a lo que se llama el capital productivo. Aquí ahora sí que hay una diferencia entre la percepción que nosotros tenemos de inversión. Una cosa, muchachos, es la inversión productiva. Ajá. ¿A qué me refiero con inversión productiva? Equipo, herramienta, equipo, edificios, infraestructura, todo lo que les enseñaban que era capital físico, bueno, eso para nosotros desde el punto de vista económico es la inversión, es herramienta, es maquinaria, equipo, edificios, etcétera, muchachos, ahora sí que tal cual, etcétera. Todo esto, muchachos, forma parte de nuestra inversión en capital productivo, cuando en economía se plantea la idea de la inversión, muchachos, nosotros estamos pensando en esa inversión física y la inversión en términos de capital financiero, muchachos, se necesita para poder realizar este tipo de inversión. ¿Sí queda claro? Por eso cuando nosotros veamos esta entidad, muchachos, no estamos pensando en la inversión bursátil, sino estamos pensando en inversión productiva. ¿Es necesaria la inversión bursátil? Claro que es necesaria la inversión bursátil, necesitamos el dinero y de dónde lo pensamos obtener. Pero la que se contabiliza dentro de la actividad nacional, en este caso para medir la riqueza de un país, muchachos, es la inversión productiva. ¿Por qué no la inversión bursátil o lo que ustedes conocen como inversión de cartera? Porque la inversión de cartera, muchachos, no genera una actividad económica adicional. Es decir, yo voy a la bolsa de valores, compro acciones, sí, pero esas acciones no necesariamente tienen que repercutir en un incremento de la producción de la Volkswagen. ¿Sí me explico? Porque a veces solamente es para financiar la actividad que ya está, que ya se está realizando y no para incrementarla. ¿Sí queda claro esa diferencia en las definiciones de inversión que luego tenemos entre economistas y financieros, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a seguir, muchachos. Hasta aquí con este inciso, ¿tienen alguna duda, muchachos? No, No, mis. Ahora, entonces vamos a seguir. ¿Qué teníamos? El inciso, a ver si el E. En el inciso E que nos estaba pidiendo, hay que calcular el ahorro, muchachos. ¿Cómo vamos a calcular el ahorro? El ahorro lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Ahorro menos inversión es igual a gasto de gobierno más transferencias menos impuestos más exportaciones netas. Y lo único que vamos a hacer, muchachos, es despejar y sustituir. Ahora, cuando ustedes hagan su lectura van a encontrar, muchachos, que hay una ecuación que les dice que el ahorro es idéntico, las tres líneas significan idéntico a la inversión. Esto, muchachos, se da en una economía simple. ¿A qué me refiero que en una economía simple? Que solamente tenemos empresas
familias, mercado de bienes y mercado de factores. Es lo que veían en macro básica, cuando les ponían el flujo circular de la economía. Les ponían el mercado de bienes, aquí voy a tener el mercado de bienes y o servicios. Aquí voy a tener el mercado de factores productivos, ¿no? ¿Quiénes eran mis factores productivos? La famosa tierra, trabajo y capital. Aquí tengo a los consumidores o familias y aquí tengo las empresas. Y en esta ecuación, muchachos, literal, el ingreso de las familias se destinaba a dos cosas, al consumo y al ahorro. Por lo tanto, el ahorro era idéntico al nivel de inversión. Pero esto solamente se da, esto de aquí, muchachos, solamente se da cuando tenemos este tipo de economía. Nuestra economía, las economías del mundo, ¿se representan por este flujo circular, muchachos, o es mucho más complejo? Comienza a ser más complejo. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener que tenemos al Estado, que también va a estar teniendo consumidores, productores, vamos a tener empresas y además vamos a tener también al sector externo. Y al tener al sector externo, muchachos, también se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque el sector externo también recurre al mercado de bienes y servicios. El sector externo también recurre al mercado de factores productivos. Tenemos empresas en el sector externo, tenemos consumidores en el sector externo, exportaciones e importaciones, y además tenemos una relación del sector externo con el Estado. Nuestras economías se representan más por este flujo circular, que más bien parece autopista. ¿Qué flujo? Se encuentran representadas por esta forma de economía que por la que teníamos al principio, la que estaba en azul. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Con base en eso, lo único que vamos a hacer en nuestro ejercicio es sustituir. Me dice, tienes el ahorro, tengo el balance del sector público G más TR menos TX más NX más la inversión. Todo este monto de aquí, muchachos, nosotros ya tenemos los valores, ¿no? Tenemos que el gasto de gobierno es de 1,110. Tenemos que las transferencias menos los impuestos es de 1,140. Tenemos que las exportaciones netas son de 90 y tenemos que la inversión es de 800. Estoy sustituyendo en el mismo orden, muchachos. Esto me va a dar S es igual a menos 30 más 90 más 800. El ahorro va a ser igual, son 60, son 860. Y ya acabo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No se duerman, yo sé que es muy de madrugada. ¿Ya puedo cambiar la pantalla, muchachos, o me espero tantito? Espera. Ok, muchachos, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a ver ya el día de hoy como tal? Vamos a empezar a ver el modelo clásico. ¿Por qué era importante que viéramos las entidades contables? Para que entiendan cómo funciona, muchachos. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver los supuestos
que tienen razón de ser para ciertas economías o lo que algunos gobiernos proponen. Tengan en cuenta, muchachos, que estas teorías ya son viejas. El modelo clásico fue antes de la Primera Guerra Mundial. Ojo, no me estoy yendo hasta Adam Smith. Estoy hablando de las ideas de David Hume, de León Barras, como les comentaba la clase pasada. No nos estamos yendo hasta atrás con Adam Smith, pero sí hay que tener en cuenta, muchachos, que las ideas clásicas van a descansar sobre los supuestos de que el Estado no debe de intervenir en la actividad económica, que se debe de favorecer la libertad económica del famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que los recursos se van a asignar eficientemente a través del mercado. Acuérdense, el mercado, ¿quién es? Es cualquier lugar, espacio físico, y el actualmente, muchachos, ni siquiera es un espacio físico en el cual se reúnen compradores y vendedores y acuerdan a través de negociaciones el precio y las cantidades a vender. En este momento, muchachos, nosotros hacemos negociaciones por medios electrónicos y no es de que nos pongamos a regatear, simplemente vamos a suponer que ustedes se quieren comprar un celular, buscan el celular que ustedes se quieren comprar. ¿En dónde lo van a comprar? ¿En Liverpool, donde cuesta 50% más, o lo van a comprar en Claro Shop, donde cuesta 1,000 pesos? Vamos a suponer que eso es el iPhone, pero en Liverpool cuesta 10,000 y en Claro Shop es el mismo teléfono, muchachos, cuesta 1,000 pesos. ¿Dónde lo van a comprar? Sí, claro, ¿no? En Claro, donde le sale más barato. ¿Se tuvieron que sentar, ir a todas las tiendas, estar preguntando precios, o simplemente con estar viendo las páginas de internet? Es más, con buscar el teléfono les aparecen chorrocientas páginas, les aparece eBay, Merlinio, Mercado Libre. Esto, muchachos, pasa porque esa es una reunión de mercado. Habrá quien diga, yo lo quiero comprar en Liverpool. Habrá quien diga, lo voy a comprar en Claro. Eso, muchachos, esa es una actividad de mercado. Y eso es lo que señala el modelo clásico. Compradores y vendedores se van a reunir y entre ellos van a pactar el precio. No necesariamente tiene que ser una reunión física ya en este caso. Nosotros tomamos la decisión en dónde queremos comprar nuestros bienes. Y de esa manera, muchachos, si Liverpool no vende ningún teléfono, tarde o temprano va a tener que bajar los precios. O si Claro no vendiera ningún teléfono, si ve que todos le están comprando a Liverpool, pues va a decir, mejor sube el precio, ¿no? Eso es lo que va a pasar, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener en la clase de hoy? Vamos a tener lo que es el modelo clásico. Este modelo clásico, muchachos, se va a sustentar, tal cual, en un mecanismo regulado por leyes. En leyes. Sustentado por leyes. Tienen resultados óptimos sin la necesidad de intervención externa. ¿Quién es esa intervención externa, muchachos? El Estado. Para los clásicos, para los neoclásicos, el Estado es esa intervención externa. Y yo les comentaba la clase pasada, no es que los clásicos digan, no, el Estado es el ente a vencer, ni muchísimo menos, sino tienen razones para decir que el Estado no debe de intervenir. Yo se los ponía la clase pasada con el ejemplo del limón. México permitió que cuando los precios del limón subieron hasta 80 pesos el kilo de limón, permitió que se empezaran a importar limón de Centroamérica. Sí, qué bien, abasteciste el mercado nacional. Ya no hay problema con el precio del limón. El problema ahora es que tú, al meter tu cuchara, tu gobierno mexicano, al meter tu cuchara y querer ayudar a los consumidores nacionales que querían limones, ¿qué va a pasar?
que el productor nacional tenía que vender el kilo de limón en 80 pesos para cubrir sus gastos de operación. Tú ahora lo obligaste a venderlo en 20 pesos. Resulta que ya no alcanza a cubrir sus gastos de operación. Habrá quien pueda operar en pérdidas y quién sabe cuánto tiempo resista. Pero habrá productores que en el momento en que empiezan a notar pérdidas dicen, yo no puedo operar en pérdidas, me retiro del mercado. ¿Qué pasó con esta intervención del Estado? Sí, ayudaste a unos, acabaste perjudicando a tus productores nacionales. ¿Qué va a pasar? Que ahora te volviste dependiente del comercio internacional de limón. Tú antes producías limón, ahora lo has dejado de producir porque el Estado en algún momento decidió intervenir y generó un fallo de mercado. Sí queda claro el por qué la teoría clásica no apoya esto. Ahora también vamos a ver el supuesto tal cual, muchachos. Una intervención del Estado en materia económica lo único que genera es inflación y vamos a ver los supuestos. Por eso el gobierno actual, muchachos, dice que los gobiernos neoliberales. Ahora, antes de seguir con esto, ustedes como financieros, como economistas, como ingenieros deben de tener claro algo. El modelo neoliberal no existe. Ajá. El modelo neoliberal no existe en términos de las teorías económicas, en términos de teorías financieras. No existe el modelo neoliberal. Busquen cualquier libro de economía donde vengan modelos económicos, libros de macroeconomía, revisen los que tienen allí. Ninguno dice modelo neoliberal. Búsquenlo en Wikipedia ya de París y busquen modelo neoliberal y quiero que me digan cuáles son sus supuestos, quiero que me digan cuáles son sus ecuaciones. No las hay. El modelo neoliberal se sustenta tanto en el modelo clásico, en el modelo monetarista y en el modelo neoclásico, que señalan que se debe de tener una apertura de la economía y la no intervención del Estado. Ese es el famoso neoliberalismo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Para que no cometamos estos errores garrafales que luego nos critican, ¿no? Entonces, una vez teniendo claro esto, muchachos, vamos a tener los supuestos del modelo como tal. Tenemos que tener estos supuestos del modelo. ¿Cuáles van a ser los supuestos de este modelo? Los supuestos del modelo van a ser los siguientes. Vamos a tener, muchachos, el famoso laissez-faire. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Y esto va a implicar, muchachos, la no intervención del Estado. Solamente en materia económica, muchachos. Los recursos se van a asignar eficientemente por medio del mercado. Y al asignarse los recursos eficientemente por medio del mercado, muchachos, este modelo va a suponer que la economía se encuentra en pleno empleo. ¿Qué significa que una economía se encuentre en pleno empleo? ¿Alguien ha escuchado el término, muchachos? No. ¿Nadie? No. ¿Qué es una economía en pleno empleo, muchachos? Es que todos los factores de una economía, tierra, trabajo, capital, se encuentran ocupados. Ojo, no es que no existe el desempleo, sino que en función de los precios, salarios que se determinan en el mercado, muchachos, todos los factores productivos se acaban colocando. O sea, cuando una economía se encuentra en pleno empleo, los factores se encuentran empleados,
no existe y no existe la capacidad subocupada de las empresas. Trabajamos al 100%, muchachos. La pregunta es, ¿trabajamos al 100%? Las empresas, aunque estemos en auge, ¿trabajan al 100% de su capacidad? Creo que no. Entonces, muchachos, el pleno empleo supone que las empresas trabajan al tope, que todos los trabajadores que buscan y desean encontrar un trabajo de acuerdo a sus habilidades se van a colocar en el mercado laboral, muchachos. Que todos vamos a encontrar trabajo. Ese sería el mundo ideal. Entonces, ¿qué vamos a suponer también? Este modelo supone algo, muchachos. Al hablar del mercado, supone que que los precios y los salarios, muchachos, van a ser flexibles. Los precios y salarios son flexibles. ¿Por qué es importante poner esto? Porque si existe una gran demanda, vamos a ponerla así, se pone de moda ser economista, se pone de moda ser financiero. Es nuestro momento de brillar, muchachos, si es en serio, ante la situación económica actual. Nosotros somos los que vamos a salir a brillar. ¿Qué va a pasar? Si las empresas deciden que ahora quieren economistas y quieren financieros en sus empresas, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Se va a volver barato o se va a volver caro? ¿Va a subir nuestro salario? Sube. Debería de subir. ¿Qué pasa si a nadie le interesa tener economistas ni financieros en sus empresas? Baja el salario. Baja el salario. ¿Eso realmente ocurre, muchachos? No, hay un salario mínimo. Acabas haciendo cosas de contador, acabamos haciendo cosas de administradores de empresas, acabamos poniendo un micronegocio, no sé. Pero en la realidad esto no sucede así, pero lo que suponen los clásicos es precisamente esto. Si todos quieren financieros y quieres al mejor financiero, tienes que ofrecerle más. ¿Por qué no puedes contratar a otro financiero? Porque hay poquitos. Fue cuando se puso de moda, ustedes estaban muy chiquitos o a lo mejor ni nacían, muchachos, cuando se puso de moda estudiar ingeniería en sistemas computacionales, estudiar computación, decías, ¿no? Es que estudiando computación encontrabas, en mis tiempos, se puede decir en mis tiempos, decías, ser ingeniero en sistemas, ser ingeniero en computación, te garantizaba tener un buen trabajo y te garantizaba, más que un buen trabajo, un buen nivel de remuneración. Entonces, ¿qué pasó? Que todos querían estudiar eso. Cuando se saturó el mercado, pues hoy tienen un montón de escuelas de aprende a programar, aprende a armar computadoras. ¿Qué ha pasado con el sueldo? Que ha comenzado a disminuir o que el mercado se saturó tanto que ya no tienes ese problema de pelearte por la mano de obra. ¿Sí queda claro, muchachos? Y como estamos considerando una economía en pleno empleo, muchachos, y este es nuestro supuesto fuerte, y de esto se deben de acordar siempre porque es pregunta de examen, la oferta agregada, gráficamente en el modelo clásico, muchachos, es una línea vertical. Tanto en el corto como en el largo plazo. Y aquí también, muchachos, están esas pequeñas diferencias entre economistas y financieros. ¿Por qué? Para ustedes, financieros, ¿qué es el corto plazo? Defínanme el corto plazo ustedes. ¿Cómo ustedes conciben el corto plazo, muchachos? Los que son financieros. Con uno. ¿Menor a un año? Menos de un año. ¿Un año? Menos de un año. Ok, ese es su corto plazo. Menos de un año. ¿Y su largo plazo? Es después de un año. Bueno, más de un año. Después de un año. Más de un año, ok. En ingeniería me van a decir más o menos lo mismo, un año, a lo mejor si son proyectos muy de construir un edificio, obvio no va a ser un año, a lo mejor son dos, pero aquí, muchachos, hay una diferencia fuerte entre nosotros como economistas y financieros. Nosotros como economistas no tenemos un arco temporal. ¿A qué me refiero? ¿Qué tan corto es el corto plazo? ¿Qué tan largo es el largo plazo?
¿Por qué se los estoy poniendo así? Este modelo clásico, yo se los mencioné antes, muchachos, tuvo su auge antes de la crisis de 1929. Ustedes como financieros han revisado que en 1929 se dio el crack de las bolsas de Nueva York y el mundo colapsó. Bueno, cuando se da esta crisis en 1929, pues los economistas clásicos en ese momento les decían, bueno, ¿cuándo se va a acabar la crisis? El gobierno preguntaba, todo el mundo preguntaba, y bueno, ¿cuándo se va a acabar la crisis? Y la respuesta de los clásicos muchachos era, es que en el largo plazo la economía se acaba regulando, porque tenemos que dejar que el mercado se acomode solito. Aquí está el modelo, aquí están los supuestos, te hago N modelos matemáticos, muchachos. Y la respuesta de los clásicos seguía siendo la misma. En el largo plazo la economía encontrará el equilibrio. Fue 1929, 30, 31, 32. En el 33 las economías estaban colapsadas. México no, recuerden que nosotros no nos podemos considerar dentro de este análisis porque tenía poquito que acabábamos de dejarnos de agarrar del chongo, muchachos. O sea, en 1920 México estaba saliendo de la revolución. Apenas en 1925 empezaban operaciones Banco de México. Sí nos pegó la crisis, pero no en la magnitud que le pegó a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Las economías dicen, bueno, ya pasó 1, 2, 3, 4. ¿Qué tan largo es el largo plazo? ¿Son 5, 10, 15, 50, 100 años? Entonces, en economía, muchachos, el arco temporal se define en función del cambio de las estructuras. ¿A qué me refiero? En el corto plazo, muchachos, el único factor que varía la producción, tanto a nivel empresa como a nivel país, muchachos, es la cantidad de trabajo. En el corto plazo, la única manera de modificar el nivel de producción es contratando o despidiendo personas. Esa es nuestra definición. Son nuestros principios micro de la macro. En el corto plazo, acuérdense, solamente la manera de variar la producción es contratando o despidiendo mano de obra. Ahorita, muchachos, ¿qué pasó con la crisis? Ya de plano General Motors, las empresas de medianas a grandes, porque sabemos que los pequeños negocios no operan así, de medianas a grandes empresas, muchachos, ya bajaron definitivamente la cortina o qué hicieron para reducir sus pérdidas y manejar sus niveles de producción. ¿Siguieron contratando gente o mandaron a descansar a las personas? Mandaron a descansar a las personas. Mandaron a descansar a las personas. ¿De plano cerraron la empresa? No. Cuando pase, esperemos que ya pronto pase la cuarentena, muchachos, ¿qué van a pasar con estas empresas? ¿Van a abrir una planta nueva o van a recontratar a los que corrieron? Una planta nueva, ¿no? ¿Creen que abran una planta nueva? Ah, no, a recontratar, perdón. Van a empezar a recontratar. Esa es la definición de corto plazo, muchachos. Solamente modificamos la producción contratando o despidiendo personal. En el largo plazo se toman estas decisiones que ya no se pueden revertir de manera tan fácil. Voy a abrir una planta en San Luis Potosí, voy a hacer el Tren Maya si ustedes lo quieren ver, voy a hacer el aeropuerto donde hay mamuts. Esas son definiciones de largo plazo, muchachos. Ojo, no es que no se puedan revertir, pero el costo de revertir esas decisiones es muy alto. Y se los pongo con el tema del aeropuerto. ¿Se canceló el aeropuerto de Texcoco? Sí, ya no se está construyendo. ¿Es una decisión fácil de tomar? Bueno, no que fuera fácil, sino es una decisión que nos costó tomarla, sí o no. Si nosotros analizamos, ojo muchachos, quiero que les quede claro algo. Yo no sé si estaba bien que construyeran en el lago de Texcoco. Nunca he ido a Texcoco, no sé si existe un lago para empezar. Pero lo que quiero que les quede claro es esto. En Texcoco, muchachos, ya se había hecho una inversión. Esto ya tenía comprometidos capitales. El hecho de que llegue un gobierno y te diga, lo cancelo, genera incertidumbre. Por eso México ha estado tan reacio a las nuevas inversiones, por las decisiones del gobierno. Cancelas una cervecera, también. Es que es el problema del agua. Ok, yo no estoy diciendo que no esté bien, pero lo que sí haces es que generas incertidumbre, muchachos, y eso hay que tenerlo claro.
esas decisiones que ya implicaban un nivel de inversión, muchachos, valga la redundancia, que tenían un nivel de inversión, que tenían ya un nivel de infraestructura, echarte para atrás implica que tú tienes que pagar sanciones, penalizaciones. ¿Por qué? Porque ya había un capital comprometido y porque yo ya había gastado dinero y tú me lo tienes que regresar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre nuestras concepciones, ahora sí que tal cual, como dicen, las diferencias que hay entre nuestras carreras, la concepción entre inversiones, cómo la concebimos nosotros y cómo concebimos también, muchachos, la idea del tiempo, corto y largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Este modelo clásico, muchachos, al suponer que la oferta es tanto vertical como horizontal, vertical, tanto en el corto como en el largo plazo, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, muchachos. Voy a tener mi bonito plano cartesiano y voy a tener una línea vertical. Ajá. ¿Y esto qué me permite al tener esta línea vertical, muchachos? Precios. Acuérdense que la P son precios, Q es cantidad o producción. Cantidades. P son precios. Como nos dice el modelo, es una economía en pleno empleo, ya no se puede ampliar la capacidad productiva, esta es estática, muchachos, y lo que tenemos es que los precios se van a determinar en función de la demanda. Aquí voy a tener una curva de demanda, otra curva de demanda, otra curva de demanda, y me voy a agarrar a rayar todo esto, muchachos. Todas estas van a ser curvas de demanda. Está aumentando, pasé de la demanda 0, la demanda 1, la demanda 2, la demanda 3. ¿Cambió el nivel de producción? No. Lo que cambia así que perdón, a pesar de que tengo estos, son precios. Lo único que cambiaron, muchachos, fueron los precios. Pasamos del precio 0, precio 1, precio 2 y precio 3. Vean cómo solamente suben los precios. Por eso, muchachos, ahorita lo vamos a ver, por eso se dice que el Estado, al intervenir, lo único que genera es inflación, pero no genera un cambio en el nivel de producción. ¿Sí queda claro, muchachos? Sé que están muriendo de aburrimiento. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, O sea, que muchachos? como un método de regulación, profesora. ¿Cómo, hijo? O No sea, le... sí, el que nada más cambien los precios, Sí, vamos, limita la demanda, ¿no? exacto, hijo. Lo que pasa es que para los clásicos, hijo, ahora sí que ellos dicen, ¿sabes qué? Como la economía está operando al 100%, vamos a suponer que la economía mexicana operará al 100%, ¿no? Vamos a ponerle números. Operando al 100%, México va a producir 100 pesos. ¿Para qué ponerle ceros de más? Vamos a producir 100 pesos. Pero tú quieres que produzca más, entonces vamos a hacer lo que hace el gobierno. Yo te voy a dar una beca. Ajá. Yo te voy a dar tu beca, te voy a dar vales, te voy a dar muchas ayudas. El problema es que solamente ya se produjeron 100 pesos y estos 100 pesos son 3 cajas de cereal, vamos a ponerlo así, 3 cajas de cereal, una caja de huevo, una de refrescos, una de agua. Ajá. Y esto solamente servía para abastecer, vamos a ponerlo así, a 2 personas, en las cuales no estabas incluida tú. Soy yo y otro de sus compañeros. Ahora tú tienes dinero. ¿Vas a querer acceder a este tipo de bienes, sí o no? Sí, Sí. El problema es, yo nada más estoy produciendo esto. ¿Puedo modificar la producción de la noche a la mañana? no, Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, esto era para 2 personas, ahora vemos 3. Y no nada más te di vales a ti, le di vales a todos tus compañeros. Y en teoría yo tengo 19 personas en el salón, ¿no? Entonces ahora resulta que no son 3, ahora son 19 personas. Esta producción era para 2. Ahora tengo 19 personas que quieren este nivel de producción. ¿Qué va a pasar con los precios? pues tienen que aumentar. Van a subir los precios. ¿Sirvió de algo que el gobierno te diera vales? ¿Sirvió de algo que el gobierno te diera tu beca? No.
¿Por qué? Porque ahora te tienes que pelear con las 2 personas que estaban al inicio y con otras 18 para obtener los bienes que ya estaban establecidos. Ajá, esa es la teoría clásica. No es que no pueda aumentar la producción. Los clásicos dicen, ok, tengo un pequeño, vamos a pasarlo a la realidad. Sí, sí hay un pequeño margen de maniobra, muchachos, pero ustedes saben que actualmente las empresas tienen grandes inventarios. Esa es mi pregunta. Las No, empresas no los tienen. ya no los tienen. Entonces dices, bueno, puedo abastecer cierto nivel de demanda. No vamos tan lejos. Ahora sí que el ejemplo que se dio. ¿Qué pasó con la cerveza, muchachos? ¿Qué pasó con los precios de la cerveza? Pues aumentaron a nivel de que no había producción. Exacto, no es que no quisieran producir, ¿no? O aunque tuvieran inventario la Modelo y todas estas, el grupo Cuauhtémoc, Moctezuma, aunque tuvieran inventario, muchachos, llegó un momento en que se acabó y todos queremos cerveza. ¿Qué pasó con los precios? Comenzaron a subir, a subir. Hay poquito, lo poquito que tengo tienen que peleárselo. ¿Se está regulando el mercado? Sí. ¿Quién va a pagar las cervezas? Pues quien quiera tomar. ¿Quién no va a pagar las cervezas? Pues quien no quiera tomar y quien no quiera desperdiciar su dinero. Pero como ya comprobamos, muchachos, que estamos dispuestos a pagar hasta 500 pesos por un cartón de cerveza, pues no nos podemos quejar porque nos suban colegiaturas, ni porque nos cobren el doctor, ni porque nos cobren el dentista, ni por nada de esas cosas superfluas. Si pagamos 500 pesos por un cartón de cerveza, pues que no paguemos otras cosas más importantes, ¿no? Esas son las aseveraciones que hace el modelo. Suena tonto, muchachos, van a decir, ay, mis qué mala onda es. No, si el mercado ya se dio cuenta, muchachos, que tú estás dispuesto a pagar 500 pesos por un cartón de cerveza, ¿quién me dice que no estás dispuesto a pagar 500 pesos por un paquete de papel de baño? ¿Sí me explico? ¿Quién me dice que no estás dispuesto a pagar 1000 pesos por una caja de cereal? Estas son indicaciones de los consumidores hacia el mercado, muchachos. Deben de tener cuidado con eso. Entonces, ¿sí queda claro hasta aquí? ¿Sí aclaré su duda, hijo? Sí, profesora, gracias. ¿Puedo cambiar la pantallita? ¿O me espero tantito? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Con base en esto, antes de seguir, y se me estaba olvidando, ¿saben qué es la oferta agregada? No. A ver, ¿qué es la oferta, chamacos feos? Lo voy a poner como nota, muchachos, porque creo que son elementos que yo doy por sentado que se acuerdan y luego se les olvida. Acuérdense que la oferta como tal es la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen o que se van a destinar a un mercado. En términos macroeconómicos, muchachos, la oferta agregada es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Y tienen que ser bienes y servicios, muchachos, acuérdense, finales. Son servicios finales, ya lo que se destina hacia el mercado como tal, ya que no va a sufrir ninguna transformación. ¿Qué vamos a tener? La demanda agregada, muchachos. Cuando hablamos de demandas agregadas, estamos hablando del aspecto macro. La demanda agregada es la suma de todo lo que se consume en una economía. Por eso, muchachos, nuestra identidad contable del Producto Interno Bruto nos dice consumo. No es el consumo solamente de las familias, es el consumo de todos los individuos de un país, muchachos. Es la suma de todas las inversiones. ¿Qué estamos hablando de oferta agregada? No estoy considerando la producción solamente de General Motors, estoy considerando la producción de todo el complejo metal mecánico o de todo el complejo automotriz. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando a nivel macro, grandote, todo lo que se produce. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo hace un momento les decía, la oferta agregada es una línea vertical,
pero no nada más es porque sí una línea vertical, tiene un porqué, muchachos. Entonces vamos a ver cómo se determina esta línea vertical de la oferta agregada. Vamos a tener la función de producción. Entonces vamos a partir de una función de producción. Así que como tema pongan función de producción clásica. ¿Y qué vamos a tener con esta función de producción? Para los clásicos, muchachos, la producción, Y, es un sinónimo de producción, va a estar en función, muchachos, de dos elementos, trabajo y capital. Ajá. Eso es lo que determina la producción para este modelo. Acuérdense, L, trabajo, K, capital. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué va a pasar con esta función de producción, muchachos? Esta función de producción va a ser una función de producción representativa, la cual debe de cumplir ciertas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué condiciones debe de cumplir esta función de producción? Voy a adelantar la hoja, muchachos. ¿Ya puedo adelantar la hoja, perdón? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué va a pasar con esta función de producción, muchachos? Nuestra función de producción tiene que cumplir las siguientes condiciones. ¿Puedes hacer tantito, Miss? Sí, hijo, claro que sí. Sí, sí, no se preocupe. Se mueve aquí. Ya, ahí está. Ya. No se preocupen. A ver, muchachos, ustedes tranquilos. Si están tomando nota, díganme, Miss, estoy tomando nota, déjenme terminar de copiar, no tengo ningún problema. Nada más que ahora sí les estoy preguntando cada rato porque no los veo. Y por ello escuché que estaban tomando foto. Tampoco se preocupen por tomar fotos. Todas esas pantallitas, muchachos, todo lo que yo he anotado, se los paso. O sea, yo lo subo a todas estas pantallas se pasan a un formato PDF. Ajá, lo puedo exportar a PDF y yo se las paso, así que no se preocupen. Ya si ustedes quieren seguir tomando sus fotos o capturas de pantalla, no hay ningún problema, pero tampoco se estresen tanto. Ujú. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Bueno, les decía que su función de producción, esta función de producción Y en función de K y L, muchachos, debe de cumplir ciertas condiciones. La primera, debe de presentar rendimientos constantes. ¿Cómo vamos a determinar nuestros rendimientos constantes? Aquí ya le voy a poner valores, muchachos. Voy a suponer que esta función de producción va a estar representada por una función tipo Cobb-Douglas. Vamos a tener una función tipo Cobb-Douglas. ¿A qué se refiere que sea una función de producción tipo Cobb-Douglas? Que Y va a estar elevada, a la alfa, L a la beta. Y alfa más beta, muchachos, son exponentes de una función de producción. Si estos exponentes me dan 1, muchachos, tengo rendimientos constantes. Si alfa más beta es mayor a 1, tengo rendimientos crecientes. Y si alfa más beta es menor a 1, tengo rendimientos decrecientes. ¿Qué voy a tener aquí? Voy a tomar esta función representativa y lo que voy a tener que hacer, muchachos, es derivar. Ahora, ¿qué implica que sean rendimientos constantes, muchachos? ¿Qué son los rendimientos constantes? Porque siempre hablamos de rendimientos constantes, crecientes, decrecientes, pero ¿entendemos qué es un rendimiento? ¿Qué es un rendimiento en términos financieros, muchachos? El beneficio. El beneficio. Y si tú me dices que tengo rendimientos constantes, ¿qué me estás dando a entender a mí? Que seguido tengo beneficios de alguna inversión o algo así. Que hay un crecimiento constante. Y un crecimiento constante es lo mismo. ¿A qué me refiero, muchachos? Cuando nosotros hablamos de un rendimiento constante, muchachos, esto implica que al aumentar los factores productivos,
aumentar los factores productivos, cuando hace el desarrollo, al aumentar los factores productivos, en una determinada proporción, vamos a tener que la producción aumenta en la misma proporción. Esos son los rendimientos constantes. En términos de producción, ojo, la producción aumenta en la misma proporción. Si tuviéramos rendimientos crecientes, muchachos, sería en más del doble. Si tuviéramos rendimientos decrecientes, sería que aumentan, pero en una proporción menor a la que aumentaron los factores productivos. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Proporción. Voy a tomar mi función de producción. Voy a tomar esta función Y. Voy a escribir Y de K a la alfa, L a la beta, y la voy a derivar. ¿Con respecto a quién la voy a derivar? Con respecto al capital y al trabajo. Entonces voy a tener derivadas parciales. La derivada de la función de producción con respecto al capital, ¿cuál es, muchachos? A ver, antes de que me emocionen. ¿Ya llevaron cálculo, muchachos? ¿Y qué también andamos en cálculo? La verdad. Según yo, bien. Según yo, bien, ok. ¿Todos estamos en las mismas o andamos perdidos en cálculo o se les dificulta, muchachos? La verdad. Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál sería Más o menos. Más o menos. A ver, ¿cómo derivaría esta función, muchachos? ¿Cuál sería el resultado de la derivada de esta función? Alfa, Alfa. L elevado a la B, Por L elevado a beta, A ver, alfa, K, elevado a la alfa menos 1 alfa menos 1, más. más. Aquí ya no hay un más. Ah, no, es multiplicado. L a la beta. ¿Sí, muchachos? Ahí está. Esa sería su derivada. Si yo sustituyo valores, muchachos, ¿cómo creen que me dé? ¿Positiva o negativa? Si yo le pusiera valores a esa función, ¿cómo creen que me daría? ¿Positiva o negativa? Voy a hacer lo mismo para L, muchachos. Voy a derivar mi función con respecto a L. Esto sería beta es igual a K a la alfa L beta menos 1. ¿Por qué se los estoy poniendo así? Estas derivadas, muchachos, van a ser mayores a 0. Se cumple mi primera definición. Tengo rendimientos constantes. ¿Y cómo sé que tengo rendimientos constantes? Vamos a ponerle números. Vamos a suponer que alfa es igual a 1/2 y que beta también es igual a 1/2. Lo voy a cambiar de color, muchachos, y le voy a poner esos valores a esta de aquí. A alfa, entonces esto sería 1/2 de K, 1/2 menos 1, L a la 1/2. Y acuérdense que cualquier exponente negativo, ¿en dónde lo tengo que colocar? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. En el denominador. Esto sería idéntico a tener 1/2 de L a la 1/2 K a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto, si yo le pongo valores, ¿puedo tener menos maquinaria o menos obreros? O sea, ¿yo puedo tener menos 5 trabajadores? ¿No? ¿No? Sin importar qué valores yo ponga aquí, bueno, mientras no sean 0, muchachos, ¿cuál creen que sea el resultado de esto? ¿Positivo o negativo? positivo, ¿Va a ser mayor a 0 o menor a 0? mayor, Mayor. Entonces estoy cumpliendo, muchachos,
con esta definición de rendimientos constantes. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí quedó claro lo que hice o en alguna parte se atoraron? Les digo, no los veo, no veo su carita de angustia, no sé si están entendiendo o me están tirando de a loca, ¿no? Pero si ustedes no me preguntan, yo no sé, no me enoja, lo repetimos, no hay ningún problema. Hasta aquí, ¿algún problema, muchachos? ¿Todo No, está quedando claro? sí. Seguros. Ok, me espero tantito para que puedan copiar y ahorita seguimos con las siguientes condiciones. Perdón, muchachos. ¿Ya puedo continuar? Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? ¿Qué segunda condición deben de cumplir mi función de producción? Mi segunda condición, muchachos, es que la productividad de los factores es decreciente. Entonces, los rendimientos de los factores productivos van a ser decrecientes. Eso es lo que me garantiza que yo tenga rendimientos constantes, rendimientos de los factores decrecientes. Si yo tomo las derivadas que tenía hace un momento de la derivada de y con respecto al capital y la derivada de y con respecto al trabajo, muchachos, teníamos que esperar a alfa, voy a ponerlo ya bien, L a la beta, K a la alfa menos 1, ¿no? No, porque no sabíamos cuál era el valor. K a la alfa menos 1 por L a la beta. Si yo calculo mis segundas derivadas, muchachos, ¿qué va a pasar con esto? Tengo que hacer mi segundo exponente, la segunda derivada de y con respecto al capital. ¿Cómo me va a dar? Pasa multiplicando entonces es alfa menos 1 por K a la alfa menos 1 menos 1 L a la beta. Y esto sería alfa menos alfa al cuadrado menos alfa, K alfa menos 2 L a la beta. Y lo mismo va a pasar con mi segunda derivada del trabajo, muchachos. Vamos a tener derivada de y, la segunda derivada de y con respecto a L, nos va a dar beta por beta menos 1, K a la alfa, L beta por beta menos 1 menos 1, que sería beta menos 2. Pero va a quedar muy parecido a esto. Si yo sustituyo los valores, muchachos, que teníamos anteriormente, los datos que les había puesto, de que alfa y beta fueran 1, de que K fuera un medio, L a la 1 medio de mi función de producción, teníamos que estas derivadas eran lo siguiente. Era 1 medio, de L a la 1 medio, K a la 1 medio, y la derivada de Y, perdón, KL. Aquí es bien, perdón, muchachos, y aquí es L.
Y con respecto a K y de Y con respecto a L, vamos a tener que esto nos daba 1/2 de K a la 1/2 L, perdón, L a la 1/2, muchachos. Estas eran mis primeras derivadas. Voy a calcular mis segundas derivadas. Segunda derivada de Y con respecto al capital. ¿Están de acuerdo que este pasaría con exponente negativo? Menos 1/2 por menos 1/2 nos da 1/4 menos 1/4 de L a la 1/2 K a la 3/2. En este caso nos daría derivada con respecto a L, muchachos, nos daría igual 1/4 de K a la 1/2 L a la 3/2. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo tengo este valor negativo aquí? ¿Sí queda claro de dónde salió la derivada o no? No, yo no, Miss. ¿Ya no? A ver, voy a agregar una hojita para hacerlo paso por paso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me está diciendo mi segunda derivada? Les digo, con valores. Yo tenía que mi primera derivada era derivada de Y con respecto a K es igual a 1/2 de L a la 1/2 K a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Y esto era idéntico a tener 1/2, voy a hacerlo bien, 1/2, de L de K a la menos 1/2, le estoy poniendo en orden capital trabajo, L a la 1/2, ¿sí o no? Esto era lo que teníamos antes, ¿está de acuerdo? Sí. Si calculo mi segunda derivada con respecto al capital, ¿qué tengo que hacer? Ok. De Ya. Y, con respecto al capital, ¿qué voy a tener que hacer? Este menos 1/2 por 1/2, Menos 1/4. menos 1/4. Aquí le resto menos 1, nos va a dar K menos 3/2 y L va a quedar a la 1/2. Y esto es idéntico a tener menos 1/4 de L elevado a la 1/2 K a la 3/2. Este signo negativo, muchachos, ya nos dice que esto es menor a 0, ¿sí o no? Sí. Ajá. ¿Sí quedó claro todos los demás? ¿Sí está claro lo que hice, muchachos? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss. ¿Quieren que les ponga también la del trabajo o con esta nada más? También les pongo la del trabajo para que vean de dónde salió. Sí, por favor. Sí, también. ¿Sí? Entonces te serás ante la derivada de Y con respecto de L es igual a 1/2 de K a la 1/2 L a la 1/2. Esto es idéntico a tener 1/2 de K a la 1/2 L a la menos 1/2. La segunda derivada, vamos a poner que era la segunda derivada, es igual a menos 1/4 de K a la 1/2 L a la menos 3/2. Esto es idéntico a tener menos 1/4 de K a la 1/2 L a la 3/2 menor a 0. Ahí estamos. Ya mero vamos a acabar, no se preocupen. ¿Qué es lo que nos falta ya nada más, muchachos? Para dejarle hasta aquí, ya la clase que viene empezamos a ver todo el modelo. Que a partir de esto, muchachos, nosotros tenemos que cumplir con algo que se conoce como las condiciones y nada. ¿Ya puedo adelantar la pantallita o me espero tantito?
Sí. Me espero Ya, a... mis. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a terminar, muchachos, nada más para no dejar el tema incompleto. ¿Qué vamos a tener con las condiciones? Y nada, nuestro tercer punto es que se deben de cumplir con las condiciones. Y nada, son condiciones, ojo, estas condiciones y nada, muchachos, no son desarrolladas por economistas ni por financieros. Son condiciones desarrolladas en los términos de las matemáticas. ¿Qué implican estas condiciones? Y nada, muchachos, nos vamos a ir con la teoría de los límites. Nos dice que el límite de K, cuando tiende a cero, muchachos, esto va a hacer que la derivada de Y con respecto a K tienda o sea igual al infinito, muchachos. Eso es lo que me está diciendo. Entre más chiquito, ojo, no que se haga cero. Entre más pequeño se haga el capital, mayor va a ser la producción con respecto al capital. ¿Esto qué implica? Que cada unidad, las primeras unidades de capital, muchachos, y lo mismo va a pasar con el trabajo, esas primeras unidades van a ser más productivas que las unidades cuando son más grandes. Lo mismo va a pasar aquí con el trabajo, perdón. Vamos a tener que el límite del trabajo cuando tiende a cero, muchachos, la producción generada, acuérdense que estas son productividades marginales, muchachos, tienden a ser al infinito. Y cuando el límite de K tiende al infinito, es decir, que tienden a ser unidades muy grandes, la productividad marginal de estas unidades, muchachos, comienza a ser cada vez más pequeña, es decir, que tiende a hacerse cero. Ahorita se los pongo con números y nos vamos a dar cuenta de eso. Esas son mis condiciones y nada. Voy a ponerle números, muchachos. Vamos a suponer que yo tengo una producción de 1000. Esa va a ser mi producción de 1000. Que mi capital va a ser de 100, de 10 y que el trabajo también va a ser de 10. Yo quiero ver cuánto produce cada uno de estos. Este es mi Y. Voy a obtener estos valores y voy a dividir 1000 entre 10. ¿Cuánto nos da, muchachos? 100. 100. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad de trabajo, o sea, cada unidad, cada máquina, en este caso, muchachos, cada máquina va a producir 100 unidades. Cada trabajador, en este caso, también va a producir 100 unidades. ¿Son muy productivas, sí o no? Pues sí. ¿Qué va a pasar, muchachos, si ahora mis unidades cambian? ¿Qué pasa si ahora ahora tengo 1000 máquinas y tengo 500 obreros? ¿Qué va a pasar y voy a obtener la misma producción? ¿Qué está pasando? Que la producción en este caso, que por cada máquina, muchachos, que yo tengo empleada en este momento, si tengo 1000 máquinas y produzco 1000 unidades, resulta que cada máquina solamente me está produciendo una unidad. ¿Es más o son menos productivas? Menos productivo. Son menos productivas. Y lo mismo está pasando, muchachos, con la mano de obra. 1000 entre 500 nos va a dar a 2. ¿Qué está pasando? Se están cumpliendo estas condiciones y nada. No se va a hacer cero, muchachos, porque no llegamos a cero. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo 2000, 3000, 5000? Me puedo ir, cada vez se van a hacer más y más y más y más chiquitas las unidades producidas por maquinaria o por trabajo. En cambio, cuando solamente tenía 10 maquinarias, 10 obreros, esas primeras unidades eran más productivas. Por eso se señala esa situación. Déjenme, se los pongo como nota. Así que lo voy a hacer con un cuadro. Y vamos a tener la siguiente nota, o de lo que implican estas condiciones y nada. Se los pongo con colores para que se vea, por lo menos para que se vea bonito. Esto implica que las primeras unidades de capital
y de trabajo son muy productivas. Cuando son muy grandes, estas cantidades, ¿sí, muchachos? ¿Sí queda claro? Y eso sería lo que nosotros estaríamos viendo. ¿Qué va a pasar en términos gráficos, muchachos? Nada más. Ya voy a terminar. En términos gráficos, lo que yo voy a tener es esto. Voy a tener, ahora sí que mi plano cartesiano, muchachos, aquí en el eje de las Y, muchachos, voy a tener la producción. En el eje de las X voy a tener la función capital, trabajo. Y mi función de producción va a tener, estoy haciendo uso de la imaginación. Mi función de producción que estamos hablando hace un momento va a tener esta forma. Las primeras unidades de trabajo, muchachos, comienzan siendo muy productivas, pero ya las siguientes unidades de producción me empiezan a generar cada vez menos, hasta que hace una línea completamente horizontal. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Esta va a ser mi función de producción de F, de K, L. Eso sería todo por hoy, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Seguros. Voy a ya detener la grabación para pasarles lista. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, preguntan. Ahora sí, como dicen, yo voy a estarlos molestando cada rato. ¿Sí le están entendiendo